Señor en Salmos 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así va a quedar nuestro hermano pastor con el mensaje en esta noche. Dispongamos, verdad, nuestra mente y nuestro corazón para poder atesorar la palabra del Señor. Bien, que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Damos toda la gloria al Señor. Estamos cerrando esta campaña del Concilio Misionero Femenil y hemos tenido 3 días maravillosos de campaña y le damos toda la honra a nuestro Dios. Bien, estamos listos para la predicación de esta noche. Abra su Biblia, por favor, libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 21. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 21. ¿Estamos listos? Vengan de pie, por favor, y leemos tal y como está en la Escritura. Dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Digámoslo todos, por favor. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Pueden sentarse, por favor. El tema de esta noche es la integridad. Ese es el tema que las hermanas escogieron para esta semana de campaña. Pero también es el tema nacional que las Asambleas de Dios en El Salvador tiene como un lema nacional en el 2017. Entonces, hoy veremos la integridad. ¿Qué dice el diccionario que es la integridad? Dice que la integridad es una firme adhesión a un código de valores morales, calidad o estado de lo que es completo. En su forma más simple, integridad significa totalidad, entereza, y proviene de una raíz que significa intacto. Entonces, basado en esto, nosotros debemos de entender que hay falta de integridad. La falta de integridad es un cáncer en las sociedades de cualquier parte del mundo. Y los medios de comunicación dan con suficiente sustento cómo este valor se ha perdido en todos los niveles. Pero lo más desastroso es que también dentro de la iglesia del Señor está sucediendo lo mismo, lo cual es una verdadera tragedia. Mis queridos hermanos, entonces no es ningún secreto que estamos viviendo tiempos en que la integridad es un valor en extinción, donde en un mundo motivado por las emociones nos alejamos de las cosas más importantes. Nuestra alma se empobrece aunque estemos en la era de mayor tecnología. Tenemos avances extraordinarios en la ciencia. Tenemos avances extraordinarios en cuanto a la medicina, en cuanto a que el hombre está descubriendo nuevos horizontes en el espacio. Tenemos muchos avances tecnológicos, pero en medio de una generación
como esta tan avanzada, nuestra alma se está empobreciendo. La tecnología avanza y nuestros valores van en picada. He dicho una y otra vez que los valores se enseñan en la casa. La primera escuela de nuestros hijos es, y los primeros maestros son ustedes como padres. Entonces miramos que en medio de un avance nuestros valores van en picada porque nosotros como padres no estamos haciendo lo que nos corresponde. Estamos experimentando una crisis de valores. Y nosotros, si queremos recuperar la integridad, esta debe de comenzar en la casa y en la iglesia. Si nosotros queremos marcar una diferencia, y cuando digo nosotros me refiero a la iglesia evangélica en general, si nosotros queremos marcar una diferencia y recuperar la integridad, esta debe de comenzar en nuestros hogares y en nuestras congregaciones. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Dónde aprenderá la gente acerca de la ética? ¿Dónde aprenderá la gente a diferenciar entre lo bueno y lo malo? Vivimos en un mundo bajo presiones y ello nos tienta a torcer y a ocultar o a cambiar la verdad. Todos ustedes viven bajo presiones constantes en cualquier área de la vida donde se desarrolle y está tentado a mentir, tentado a la infidelidad, tentado a hacer cualquier acto que va en contra de lo que es la palabra integridad. ¿Y a dónde van a aprender la gente acerca de integridad? ¿Dónde va a aprender las personas a diferenciar entre lo bueno y lo malo? Es en su casa y es en la iglesia. Pero ¿vivimos la falta de integridad en la obra del Señor? Nosotros no estamos exentos como cristianos. Es evidente que en nuestras iglesias también estamos mal. Cada vez que escuchamos sobre escándalos sexuales que involucran a ministros del evangelio, y esto no es un invento mío, son los periódicos, las redes sociales, los noticieros, los que difunden esto, eso nos lleva a pensar que a nosotros también nos hace falta integridad. Algo tiene que cambiar en la vida de la iglesia. Algo tiene que cambiar en la vida de los liderazgos, porque hoy que estamos celebrando o como lema general en las asambleas de Dios el tema de la integridad, y es el tema que las hermanas escogieron, del cual hemos hablado estos 3 días, algo tiene que cambiar en los liderazgos. Porque hay falta de integridad en la obra del Señor. Los escándalos sexuales han hecho mucho daño a la obra de Dios. El consumo de pornografía alcanza números altísimos entre creyentes. Eso me lleva a pensar que hay falta de integridad también en las congregaciones.
números son altísimos de creyentes que están consumiendo pornografía, hombres o mujeres. Por eso es que debes de tener cuidado con el teléfono de tus hijos. La pornografía está haciendo pedazos a nuestros jóvenes. La pornografía está haciendo pedazos a nuestros liderazgos. ¿Por qué? Porque hay falta de integridad en nosotros. Entonces, sumado a eso están los escándalos financieros dentro de la obra de Dios. Y que son cada vez más comunes, la falta de transparencia sobre las finanzas. Y a eso simple y sencillamente se le llama falta de integridad. Las redes sociales, los noticieros, los periódicos, nuevamente salen con notas de escándalos financieros en la obra de Dios, pero es algo que está sucediendo por falta de integridad en todos los niveles. La teología de la prosperidad nos ha hecho ávaros y esto es pecado. La avaricia, el deseo desordenado de poder y adquirir riquezas, de tener todo cuanto se quiere, es una de las principales razones que llevan a una persona a quebrantar su integridad. La avaricia está haciendo destrozos. Una vez que deseamos algo, la línea entre lo correcto e incorrecto empieza a nublarse y como consecuencia somos capaces de hacer cualquier cosa a fin de conseguir lo que deseamos, aún a costa de pasar por alto o por encima de la palabra integridad. Y por el deseo desmedido de esto que se llama avaricia y que es pecado, no nos importa esa palabra hasta que conseguimos lo que queremos, pero eso deja una herencia en la vida de los que nos siguen y de falta de integridad. Buscamos las cosas a toda consta y no importa quién sea, no me importa la integridad, yo voy a conseguir lo que quiero a toda consta. Entonces, algo está pasando. Y David en el salmo que hemos leído está diciendo, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 11. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles? ¿De cuáles? Del amor al dinero. Entonces viene Pablo y dice en esta carta, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas que corrompen el alma y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pablo no está diciendo ahí que el dinero es el pecado. Lo que Pablo está diciendo
que el problema entonces no es el dinero, sino el amor y el deseo desordenado por el dinero, que es capaz de hacernos ir en contra de nuestra integridad. Entonces también hay falta de integridad en todos los niveles. La iglesia está siendo afectada, su liderazgo está siendo afectado porque necesitamos realmente entender que Dios te pide, a ti y a mí nos pide vivir en integridad. La iglesia está siendo afectada en todo el mundo. Y debemos de entenderlo nosotros, que la exhortación que está dando el apóstol San Pablo es que nosotros debemos de cuidarnos en integridad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Voy a suplicarle toda su atención, por favor. ¿Sí? Póngale mucha atención a esto. La iglesia está siendo afectada en cualquier lugar. Y necesitamos nosotros entender el principio bíblico de que hay que vivir en integridad. Como individuos tenemos diferentes tipos de valores por los cuales nos regimos, pero es la integridad la que nos va a permitir vivir de manera congruente con los demás valores que decimos tener. ¿Me ayudan por ahí, por favor? Con los demás valores que decimos tener. Entonces, esto que está aquí, la perseverancia, el compromiso, el respeto, la solidaridad, la justicia, la responsabilidad, eso tiene que estar ajustado en lo que nosotros tenemos como integridad. De lo contrario, los demás van a caer fácilmente. Mis queridos hermanos, la integridad nos va a permitir vivir de manera consecuente con lo que nosotros decimos creer en la palabra de Dios. La integridad te va a ayudar a ti a vivir congruente con esto que tú dices creer. Porque entonces nuestros valores quedarían en nada. Entonces quiero que veamos algunos puntos y como número uno que necesitamos reflexionar. Reflexionemos. Las personas no reflexivas suelen comprometer la integridad de sus vidas. Y es por eso que al no reflexionar de la manera ordenada y bíblica, estamos en serios problemas. Amén. Yo le voy a suplicar que no se distraigan, muchachos, por favor. Me distraen a mí también. Entonces, ojo con esto. Porque son temas tan vitales que necesitamos entenderlos nosotros para poder desarrollar una vida consecuente con la palabra de Dios. Y aquí tenemos que reflexionar porque las personas no reflexivas suelen comprometer la integridad de sus vidas. Dios nos ha revelado cómo adquirimos discernimiento para reflexionar. ¿Cómo así, hermano Misael? Váyase a Hebreos capítulo 5, versículo 14.
Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de, ¿qué dice la Escritura? Del bien y del mal. Entonces necesitamos reflexionar a la hora de tomar decisiones basado en lo que la Escritura dice, que nos ha dado discernimiento para que usted y yo podamos tomar decisiones correctas que no violenten nuestra integridad. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No siempre la línea entre lo correcto e incorrecto será evidente para el creyente. Por esa razón necesitamos discernimiento, y la manera en que lo adquirimos es reflexionando y meditando en la palabra de Dios. La manera de tener sabiduría para tomar buenas decisiones es leyendo la palabra de Dios. La manera de nosotros no caer en la trampa de la falta de integridad es que leamos la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe a Timoteo de esa manera, y también en el libro de Hebreos, a que nosotros tenemos que tener discernimiento para no caer en la trampa y entremos en una larga lista de personas sin integridad. La manera en la que adquirimos es reflexionando y meditando en la palabra de Dios, para que a la hora de la prueba, escuche esto, podamos discernir entre lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo apropiado y lo inapropiado, entre lo que es lícito pero que no conviene y entre lo que es posible pero no es prudente. La única manera es que usted se empape de la palabra de Dios y poder vivir una vida íntegra. Como punto número 2, nuestra integridad requiere acción, requiere movimiento. Amén. Nuestra integridad requiere que la llevemos a la práctica. Acá está un ejemplo del rey Josías. Váyase a la Escritura, por favor, en el segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Cómo este hombre llevó la integridad a la acción. Y dice, y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar la ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años el rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo tomó acción él, barrió Josías a los encantadores, a los adivinos y terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Entonces, tu integridad requiere acción. Este rey nos está dando un ejemplo extraordinario, que cuando tú manejas la integridad tienes que hacer lo posible por quitar aquello
que no es correcto delante de Dios, que no es correcto conforme a tus valores, que no es correcto conforme a la palabra de Dios, y tu integridad tiene que tomar acción de quitar todo aquello que ofende a Dios. Y eso es lo que hizo este rey. Él actuó. Para él no fue suficiente condenar el espiritismo y señalar lo que el pueblo hacía estaba mal delante de Dios. Él actuó conforme a lo que entendía que era correcto y removió todos los altares y los ídolos de la nación. Eso se llama integridad. Ahora, ¿qué debes de hacer tú? Yo te pregunto, ¿qué debes de hacer tú? Tienes que tomar acción. Una persona íntegra va a tomar acción. Hermano Misael, pero es que yo mejor me quedo callado para no tener problemas. Sí, entonces, ¿y tu integridad? A Josías no le importó lo que dijeran todos los demás. Él actuó y quitó todo aquello que era inmoral, todo aquello que era idolatría, porque él tenía una responsabilidad delante de Dios por actuar basado en lo que él creía. Son muchos los que hablan de lo que se debe hacer, pero son pocos los que actúan. La integridad requiere acción. La integridad requiere acción y muchas veces no fuimos íntegros porque permanecimos pasivos, nos conformamos con señalar que algo está mal y no actuamos y no hicimos nada para poder cambiar esas situaciones. Yo no me meto a problemas. No. Tenemos que entender que la integridad requiere acción y cuando usted y yo no hacemos algo, estamos dejando de ser íntegros. Porque está en nuestras manos hacerlo. Y lo que no está en sus manos, usted lo escala a la persona que es responsable. Él actuó conforme a lo que entendía que era correcto. Tenemos que levantarnos, ponernos en acción y derribar todo aquello que no es íntegro. O por lo menos intentarlo. Algo tiene que pasar en esta generación llena de tecnología, pero donde el alma se empobrece y la falta de integridad se mira en todos los niveles, y la iglesia es la que tiene que levantar la bandera de la integridad y hacer que sucedan las cosas. Tenemos que ponernos en acción y derribar todo aquello que está mal. Hermanos, hay que vean pornografía, estos hipótesis. ¿Y yo cómo les voy a andar controlando el teléfono? Después va a haber los problemas que se va a enfrentar. Usted es el responsable de tomar acción y decomisarlo si fuere posible. Porque después vas a tener un problema muy grave. Alguien tiene que tomar acción en sus casas. Y son ustedes como padres de familia.
Alguien tiene que tomar acción en las congregaciones y somos nosotros los pastores los responsables que podamos hacer esos llamados de entender y hacer comprender que la integridad es parte o debe de ser parte del estilo de vida de todo creyente. Y tú te molestas porque le llamó la atención a tus hijos o a tus hijas. Si no lo haces tú, alguien tiene que ayudarte. Porque si tú no les enseñas a respetar en casa, van a ir a respetar en cualquier lugar. Entonces tienes que tomar acción. Si tú no les enseñas a que deben de estudiar, que prepararse en la vida, ellos no lo van a hacer por sí solos. Los chicos están metidos en tanta tecnología que no les interesa estudiar. Y alguien tiene que tomar acción para que ellos no sean unos estudiantes copiones, sino que sean íntegros a la hora de sus exámenes. Hay una muchacha de acá de la iglesia que fue a un examen para poder hacer una carrera. Y mencionaba ella que en las pruebas que les hicieron, uno de los maestros les dijo que con solo la intención de copiar ya estaban descalificados del programa. Con solo la intención que quieras ver lo que el de la par hace, estás descalificado. Ahora, eso no es integridad, no me vaya a confundir. Eso enseñan honestidad, la integridad es otra cosa. Porque puede haber mucha persona honesta, pero no íntegra. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Pero nosotros tenemos que luchar bajo esos principios. Y el número 3 es identificación de su modelo de integridad. Sin importar el costo, requiere que nos identifiquemos en público. En el caso de Juan el Bautista, el costo fue su vida, pero su integridad no le permitió quedarse callado ante lo que estaba mal. Váyase a Mateo 14 del 3 al 11, por favor. Aquí está un hombre que mostró su integridad en público y que no le importó el costo que eso iba a tener. ¿Lo tiene? Esto que viene es tan poderoso. Dice la Escritura, Mateo 14, 3 al 11. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque Juan lo tenían por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Mire lo que dice el 8. Y ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Usted tiene que tener un modelo de identidad, de integridad donde quiera que camine. Y decir lo que está mal. A Juan le costó la vida porque era un hombre íntegro y le dijo, no te es lícito tener esa mujer, Herodes.
Ah, y usted dice, hermano Misael, pero me van a decir, ¿y vos qué te andas metiendo en mi vida? ¿Qué te importa? Esta es mi vida. No, Señor, dentro de la iglesia tenemos que poner orden y disciplina. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? O sea, ¿por qué? Porque si no enseñamos, entonces seríamos alguien más, sin fundamento. A Juan le costó la vida el ser un hombre íntegro y decir las cosas que tenía que decir. Si el creyente no levanta el estándar de Dios en el entorno, la iglesia nunca va a tener un impacto para transformar la sociedad. Si usted y yo no hacemos lo que nos corresponde hacer basado en lo que es la integridad bíblica, no vamos a tener un impacto para transformar las sociedades. La razón por qué los reformadores tuvieron el impacto que tuvieron fue porque así como Juan el Bautista, ellos se identificaron públicamente con lo que creían y denunciaron lo que estaba mal. O sea, sería un poco penoso o no un poco, mucho. Si vienen y dicen, miren, un creyente de Iglesia Josué es de los más copiones ahí en la escuela. ¿Y cómo va a transformar su entorno? Fíjese que un creyente de Iglesia Josué ya tiene esposa y anda cuenteándose a otra hermana. No, hermano. Nuestra integridad va a hacer algo, va en el entorno donde vivimos, va a mostrar testimonio y vamos a poder impactar la vida de otros. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Juan se identificó públicamente en lo que él creía y denunció lo que estaba mal. Punto número 4. La integridad requiere valor. En el Antiguo Testamento encontramos 3 hombres que en el momento de la prueba tuvieron el valor de mantenerse firmes en sus convicciones y no se dejaron intimidar por el peligro frente al cual se encontraban. Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, y al ser traídos delante del rey fueron amenazados por mantener su valor, su integridad de valor. Váyase al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 y 18. He aquí, le dijeron ellos, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es integridad en la vida diaria. A eso se le llama tener valor de integridad en la vida diaria. No, nosotros no lo vamos a hacer, señor rey. Pero entonces van a perder los trabajos si ustedes no me hacen caso, hubiera dicho Nabucodonosor. Pues está bueno. Es más, pero a ellos no les dijeron que iban a perder los trabajos por hacer algo incorrecto. Le dijeron, van a perder su vida. Y le dijeron, no importa, no vamos nosotros a adorar la estatua. Eso se llama tener valor de integridad. Entonces,
Tenemos que reflexionar, tenemos que llevar a la acción, tenemos que tener identificación y valor. Y como último punto, el número 5, Dios bendice la integridad. Yo digo amén. Dios bendice la integridad. La Escritura nos deja ver con claridad que andar en integridad de corazón delante de Dios y de los hombres trae a nuestras vidas muchos beneficios. Génesis capítulo 20, versículo 4 al 6, dice: mas Abimelech no se había llegado o acostado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que te acostaras con la esposa de Abraham. Porque Abraham mintió y le dijo que era la hermana, aunque era cierto. Entonces el rey se iba a acostar con la mujer de ese hombre, pero cuando Dios se revela a él en sueños y le dice: Señor, tú sabes mi corazón. Y Dios le dijo a este hombre: yo he visto la integridad de tu corazón, y a causa de esa integridad yo mismo te he guardado de pecar contra mí, le dijo. Quizás a ustedes les va a salir allí alguna muchachona, ¿verdad? Los muchachos, y no, y acostate conmigo, y vos estás chulo, le dice. En buen salvadoreño, ¿va? No, esta es tremenda cipotona, dice. No, cuidado, muchachos. Mantengan su integridad. ¿Alguien me está entendiendo? La integridad tiene beneficios extraordinarios. Cuando Dios nos ve caminando por una senda incorrecta, pero de manera íntegra debido a nuestra ignorancia, Él es capaz de intervenir a nuestro favor para que no pequemos, así como hizo con este hombre. Ejemplo número 2, Job capítulo 2, versículo 3. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Wow. Lo único que no había podido ser quebrantado en la vida de Job fue su integridad. Perdió sus hijos, perdió su riqueza, una fortuna inmensa, y todavía se queda en una enfermedad terrible. Pero este hombre nunca renegó, nunca perdió su integridad. Lo único que no había podido ser quebrantado de él era eso. No importa los problemas de la vida, las circunstancias difíciles que vas a enfrentar, pero debes de mantenerte inquebrantable en cuanto a la integridad. No importa. Lo único que él pudo retener fue su integridad. Nos deja ver que esta virtud para Dios tiene un gran valor, y que más que lo externo, para Él es importante cómo luce nuestro interior. Proverbios 2:7. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Esto es justo lo que vimos en la vida del rey Abimelech. El Señor se convirtió en un escudo para él, para no tocar a la mujer de su prójimo. Mis queridos hermanos, cuando no hay integridad, no hay carácter bien formado.
que nos sostenga en el momento de la prueba. No podremos resistir los efectos de la avaricia, la presión, el placer, el poder, el orgullo si nuestro carácter no ha sido formado. Cuando no hay integridad, lo que creemos no tiene valor. Posiblemente usted dice esta noche, hermano Misael, pero no hay hombres íntegros. Sí los hay. La Biblia dice que Él puede transformar al hombre más terrible pecador en un hombre fiel a su esposa, en un hombre íntegro a su matrimonio. ¿Alguien puede decir amén? Dios puede transformar al más terrible pecador en un hombre íntegro en los negocios, en un hombre íntegro en su casa, en la iglesia. A un profesional lo puede hacer un hombre íntegro, a un estudiante. Porque la palabra no puede quedar mentirosa. Y si la palabra lo dice, la palabra puede hacer ese efecto maravilloso en la vida de cualquier persona que decida entregarle su vida a Jesús. Pero cuando no hay integridad en lo que creemos, no tiene valor. Posiblemente usted esta noche dice, hermano Misael, es difícil. Vengan de pie, por favor. Es difícil, podrá decir. Es difícil cuando nosotros lo hacemos bajo nuestra propia fuerza. De esa manera, sí es difícil. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros entendemos que el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y podemos ser cambiados y transformados en personas íntegras. Dios tiene el poder para hacerlo. Y si esta noche hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesús y poder cambiar de un estado pecaminoso a un estado de integridad delante de Dios, solo el Señor puede hacer esa obra maravillosa. ¿Quiere recibir a Jesús esta noche como Señor y Salvador de su vida? Usted que está ahí a través de las redes sociales, solo repita esta oración de fe conmigo. Y alguien que está acá en el templo esta noche, solo repita esta oración y dígale, Señor Jesús, esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Borra todas mis rebeliones y hazme un hombre íntegro, una mujer íntegra. Inscribe mi nombre en el libro de la vida por Cristo Jesús.